Sí, si quiere en algún momento, don Ok, Raúl, para darle la bienvenida a usted, Raúl Garbanzo Cedeño, y a don Marco Boriche Barquero, ambos ingenieros. En el caso de don Raúl, les comentamos que es graduado de Ciencia de la Computación de la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando con procesamiento de datos en banca, salud y producción de alimentos. Trabaja como Senior Data Engineer en Cargill. Ha trabajado diseñando e implementando soluciones de datos desde la ingesta inicial hasta el análisis final, tanto en Costa Rica como en otras partes del mundo. Tiene además experiencia enseñando sobre programación, aprendizaje automático y bases de datos. Aparte de bases de datos y ciencia de datos, tiene experiencia trabajando con motores de búsqueda, procesamiento de texto, procesamiento de imágenes y automatización. En el caso de don Raúl Garbanzo. Eh, el ingeniero Marco Boniche Barquero, que también nos acompañará, tiene más de 8 años de experiencia en ingeniería del software, consultoría y ciencia de ingeniería de datos. Ha trabajado como científico de datos en empresas costarricenses, líder en el desarrollo de inteligencia artificial explicable. Don Marco tiene experiencia diseñando y desarrollando soluciones orientadas a datos que incluyen como por ejemplo modelos predictivos, uso de técnicas de vanguardia, como comprender por qué estos modelos hacen sus predicciones y utilizar dicho conocimiento para implementar soluciones a problemas comerciales complejos. Además, don Marco del espacio analítico posee experiencia en lo que es la implementación de soluciones de Big Data utilizando la plataforma Hadoop. Actualmente Omar colabora igualmente en Cargill, donde se desempeña como Senior Data Engineer en el proyecto de manufactura inteligente para Latinoamérica. Bienvenido don Raúl y don Marco, y ahora sí don Marco, adelante, gracias por acompañarnos. ok, muchas gracias, Rafael. Bueno, nosotros les vamos a presentar sobre introducción a la ingeniería de datos y su aplicación en la transformación digital de los procesos de manufactura. Un momento. Ok, bueno, ya Rafael nos ayudó con esta parte, entonces la vamos a saltar. Ok, entonces en la agenda lo que vamos a presentar es, vamos a dar una breve explicación de lo que es Cargill. Después vamos a dar un repaso de lo que son bases y almacenes de datos para luego seguir con la respuesta a la pregunta ¿qué es ingeniería de datos? Ya cuando tengamos eso vamos a ver un poco de buenas prácticas sobre ingeniería de datos. Vamos a ver cómo lo hacemos acá en Cargill y por último Marco nos va a explicar con un detalle que el ejemplo de manufactura inteligente que les tenemos preparado. Y por último vamos a tener una sección para preguntas. Ok, entonces, bueno, ¿qué es Cargill? Cargill es una de las empresas más grandes del mundo en lo que es producción de alimentos y otros, ¿cómo se llama? Otros negocios relacionados. Tiene más de 150 años de experiencia, hay 160,000 empleados a lo largo de 70 países. Y digamos, los principales pilares del negocio son la agricultura, la comida para personas como nosotros, en lo que es nutrición y salud para animales, y también finanzas e industria y otros, digamos, relacionados. ¿Qué nos importa de esto? Lo importante, digamos, para lo que es esta charla es el tamaño de Cargill y que operan 70 países. Por ejemplo, uno de esos países es Costa Rica. En Costa Rica, digamos, lo que Cargill hizo es adquirir empresas locales de fabricación de alimentos. Los ejemplos más conocidos son Pipasa y Cinta Azul. Y ahorita vamos a ver por qué esto es relevante para la charla. Ok, antes de comenzar con qué es ingeniería de datos, nos parece importante dar una breve explicación de lo que son almacenes de datos. Ok, entonces, para comenzar, imaginemos que tenemos una tienda donde queremos tener el inventario y las ventas en una base de datos.
Entonces, una forma muy básica de hacerlo es tener una tabla para cada venta, otra tabla con los detalles de cada venta, una tabla con los productos y otra tabla donde tenemos el inventario de cada producto. Para los que han trabajado con bases de datos para aplicaciones similares, bueno, saben que esto en realidad no es suficiente, se requieren muchas más tablas y muchas más columnas, pero es solamente para un ejemplo. Entonces, cada venta que se hace termina siendo una transacción. Entonces, digamos que alguien va a nuestra tienda, compra unos cuantos productos, se le hace una factura, eso genera una transacción que crea un registro en la tabla de venta, donde se tiene la fecha, el cliente, el precio, etc. Adicionalmente, se crea un registro en la tabla de detalle, con el producto, con cada producto, la cantidad y el precio unitario. Como parte de la transacción, se tiene que reducir la cantidad que tenemos de ese producto en nuestra tabla de inventario. Entonces ya vemos que por algo simple como una transacción, estamos realizando dos operaciones. Ok. Ahora imaginemos que con este modelo simple que tenemos, queremos planificar el suministro de los productos para los siguientes meses. Una forma de hacerlo es utilizar el histórico de las ventas y el estado actual del inventario. Entonces, ahí hay un pequeño ejemplo, digamos, de una consulta que podría, digamos, obtener esos datos con el modelo que tenemos. Entonces, nos traemos, unimos las ventas, venta con detalle, el inventario, el producto, etc. Entonces, para solo traer el historial de ventas, ya tenemos 4 tablas involucradas. Entonces, si estamos accediendo a estos datos cuando estamos también haciendo transacciones por cada venta, tenemos el problema de que vamos a bloquear las tablas para poder obtener estos datos, mientras además se quieren crear nuevos registros. Además, esta consulta depende del tamaño de nuestro negocio. Si nuestro negocio comienza a crecer, tenemos más productos, tenemos muchas ventas en cada momento, no nos podemos dar el lujo de tener una consulta de estas corriendo. Además que, digamos, se requiere hacer varias uniones entre tablas para tener todos los detalles. Y esto, digamos, si tenemos un modelo más elaborado, que es lo común, son más tablas las que son involucradas. Ahora, ¿qué pasa si adicionalmente tenemos otro almacén en otra tienda con un sistema de base de datos diferente? Para poder pronosticar las ventas de los próximos meses, vamos a tener que unir las ventas de ambos sistemas. Por dicha, ya esto es un problema viejo y la forma en que usualmente se soluciona es usando un almacén de datos, que lo podemos ver como un repositorio de datos donde tenemos datos históricos de una o más fuentes, con el fin de hacer un análisis. Este almacén lo que va a tener son las transacciones históricas de ambos sistemas y además vamos a tener la información del inventario. Algo importante es que la información no la necesitamos normalizada, como si lo ocupamos, digamos, si tuviéramos como en las bases de datos transaccionales. Y además, para hacer el pronóstico de las ventas, podemos usar un modelo de aprendizaje automático, que podríamos ver, digamos, cómo va a estar en los próximos meses. Para ejemplificar también qué es un modelo de aprendizaje automático o Machine Learning, como también se le conoce mucho, es simplemente una herramienta que nos permite utilizar matemática para encontrar patrones en los datos. En nuestro ejemplo, lo que podemos hacer es utilizar una regresión lineal simple para estimar las ventas futuras, utilizando las ventas que ya tenemos de los meses pasados. En nuestro caso, nuestra variable independiente es la fecha. En este caso lo simplificamos a mes, pero probablemente vamos a querer también tener los años. Y la variable dependiente es la cantidad de ventas. Esa estimación de los parámetros la hice con Excel, así la más simple de todas, pero eso es suficiente para pronosticar las ventas en los meses del 9 al 12, que en el gráfico y en la tabla están representados con una caja azul. Esto solamente para el producto, digamos, que tenga, por ejemplo, el ID 1096. Entonces, en el gráfico se puede ver cómo con las ventas pasadas ya tenemos una idea de cómo podrían estar las ventas en el futuro. En este caso, simplemente van a estar creciendo poco a poco cada mes. Entonces, en resumen, tenemos 2 pasos para hacer este proceso del modelo para encontrar las ventas futuras.
ocupamos estimar los parámetros, que en este caso son solo 2, y necesitamos usar esos parámetros para calcular los meses futuros. Ahora, dependiendo, digamos, del problema, el modelo que se utiliza es mucho más elaborado que este, por ejemplo, más variables o, por ejemplo, para hacer agrupaciones o recomendaciones de datos. Y los datos que se utilizan usualmente son más elaborados, pero para ejemplo, este nos sirve. Ok, ahora que ya tenemos como un repaso de las principales cosas que necesitamos para la ingeniería de datos, podemos ya contestar esta pregunta. Okay. Para este ejemplo de la planificación del inventario, tenemos 4 etapas, que es lo que hemos visto. Primero ocupamos mover los datos transaccionales, por ejemplo, la tabla de ventas, de producto, de inventario, a nuestro almacén de datos. Esto, digamos, de todas las fuentes donde tengamos esta información. Como tenemos información de diferentes sistemas, tenemos que integrarlos. En esto, digamos, puede involucrar consultas elaboradas y son, digamos, si tienen tipos de datos muy distintos. Tenemos que ejecutar nuestro modelo estadístico que nos va a hacer el pronóstico de las ventas. Y al final se ocupa hacer una interpretación o una visualización del resultado. Entonces, ¿quién se encarga de cada una de esas etapas? Usualmente los roles que se involucran en estos pasos son un analista de datos, un analista de negocios y el ingeniero de datos. Okay. Otra forma de verlo es por medio de un diagrama. Hay muchas formas distintas de crear un almacén de datos y de representarlo. Esa es una forma que a nosotros se nos hace, digamos, como fácil para entenderlo. Por un lado tenemos las fuentes, donde están, por ejemplo, las bases de datos transaccionales, donde tenemos nuestras ventas y los productos. Podríamos tener algún archivo de Excel, por ejemplo, o archivos CSVs, etcétera, donde tenemos información adicional. O podríamos acceder a algo en la nube, un sitio web, un API, por eso ahí está el otro símbolo, o alguna otra fuente. Luego en nuestro almacén de datos usualmente se crea una capa que se le llama raw, o que son los datos crudos, digamos, son una copia exacta de los datos que tenemos en las fuentes. Es donde caen los datos una vez que hacemos este movimiento. Una vez que tenemos los datos ahí, necesitamos tenerlos listos para los modelos o para el análisis que se va a hacer luego. Entonces, hay otra capa extra donde están los datos ya listos para producción. Entonces, hay un proceso de transformación. Y por último, tenemos una capa de salida donde tenemos, por ejemplo, analistas o algún otro usuario. Podemos tener una base de datos de una aplicación que está accediendo a estos datos. Podemos tener alguna herramienta de visualización como Power BI, Tableau o hasta Excel. O podemos tener, como en nuestro caso que estamos viendo, un modelo de aprendizaje automático. Es importante ver que hay una flecha que va de las salidas a las fuentes. Esto porque los resultados, por ejemplo, de un modelo de aprendizaje automático o de un análisis que se hace sobre un almacén de datos puede generar, digamos, cambios en las fuentes. Ok. Como podemos inferir, la etapa de movimiento de datos y la etapa de integración de esos datos son actividades que realizaría un ingeniero de datos. Pero lo que es el proceso de la ejecución del modelo y la visualización, usualmente son hechos por el analista de datos y el analista de negocio correspondientemente. Los analistas de datos podrían tomar los datos que ya fueron procesados por el ingeniero y usarlo como una entrada para su modelo. Y el analista de negocios podría tomar los datos directamente del almacén y usarlos ya sea, digamos, para crear un reporte, para hacer una presentación, etcétera. Pero lo que es la parte de la ejecución, pruebas y actualización, digamos, de este modelo, usualmente debería ser trabajado conjuntamente con un ingeniero de datos, sobre todo si lleva algún tipo de transformación adicional en los datos. Esto con el fin, por ejemplo, de evitar que hayan duplicados, que haya problemas en la calidad de los datos y, muy importante, que es velar por el rendimiento y la escalabilidad de todos esos tipos de transformaciones. Ahora, pasando un poco a lo que son buenas prácticas para la ingeniería de datos. A veces nos enfocamos mucho en el objetivo. Queremos tener los datos listos, queremos poder ejecutar algún modelo estadístico para tener resultados o lo que queremos es entregar un reporte donde se ven todas las ventas segmentadas, por ejemplo.
pero se nos olvida que esto no es únicamente lo que queremos. Tampoco se trata de que haya alguien que le toque ejecutar manualmente todos los procesos diarios para tener los últimos datos, o desarrollar consultas para algún reporte y que nadie los guarde, o no saber dónde está la última versión de algún código que se ejecutó, o algo que es muy común, que es copiar y pegar datos manualmente de la base de datos a alguna otra aplicación como Excel o Tableau. Esas son cosas que queremos evitar. Más bien, ¿qué se debería intentar? Deberíamos comenzar con automatizar los procesos de gestión. En un mundo ideal, además, vamos a tener un equipo de soporte que está vigilando esto en caso de que haya fallos y digamos, saben qué hacer respecto, digamos, al problema que haya sido. Tener un repositorio de código con control de versiones donde tenemos nuestras transformaciones, consultas o cualquier otro código que ocupemos. Utilizar ambientes de desarrollo de pruebas para no simplemente agarrar y ejecutar consultas pesadas en el ambiente de producción o modificar datos en producción sin saber realmente qué van a hacer. Además, todo lo que son los procesos de ingesta y transformación o los modelos estadísticos tienen que pasar por un proceso de revisión de código, pruebas automáticas y ojalá también agilizar lo que es la puesta en producción de estos procesos. Algo que es ideal también es que cada uno de esos procesos sea una unidad definida, que esté separado del resto. Entonces, cada parte del proceso realiza una única operación. Y esto nos permite además que cada una de esas unidades sea idempotente, que en nuestro caso implica que que múltiples ejecuciones de una misma unidad van a tener el mismo resultado si tenemos la misma entrada. Entonces, por ejemplo, si algo falla y lo volvemos a ejecutar, no vamos a tener duplicados o no vamos a tener o vamos a terminar sin datos porque estamos pensando en eso. Acá hay otro diagrama con el proceso que estábamos describiendo, donde corremos el pronóstico de las ventas con un poco más de detalle. Entonces, igual tenemos ahí dos fuentes, tenemos la sección donde hacemos la ingestión de los datos, pero además podemos hacer un proceso adicional de limpieza. O en la sección de preparación de datos, tomamos esos datos ya limpios, los integramos en una única base de datos, en una base de datos única. Y después podemos hacer algún otro tipo de transformación. Y usualmente a esta base de datos resultante usualmente la llamamos Data Mart, que es como una base de datos ya en específica para algún reporte o para algún proceso de aprendizaje automático. Y por último está la parte de los datos. Ahí vemos un usuario que accede directamente a los datos ya transformados o son la entrada para un proceso de aprendizaje automático que podría crear una base de datos y un usuario que los accede. Entonces vemos que cada parte está separada en unidades, digamos, lógicas y la idea es que la implementación de cada una de esas sea separada de las demás. Ok, entonces ahora un poco de lo que hacemos acá en Cargill, en lo que es ingeniería de datos. Estábamos hablando del problema de planificar la demanda de las ventas. Acá hacemos algo similar, que es planificar la cadena de suministros, pero es un problema un poco más elaborado, porque no solo tenemos ventas e inventario o productos, sino que tenemos envíos, tenemos órdenes recibidas. Los productos que se fabrican tienen recetas, dependen de otros ingredientes, de otros productos, cada uno tiene su propio tiempo de fabricación y además Cargill se encuentra a lo largo del mundo. Entonces, un producto que se crea en un lugar podría ser entregado para un cliente que está en otra parte del mundo. Entonces, además hay una complejidad de que no todos los productos se crean en todos lados y no todos los clientes, o sea, no todos necesitan ser vendidos a todos los distintos lugares que tenemos. Entonces está el problema de cómo distribuir nuestra producción a almacenes y fábricas alrededor del mundo. Y nuestros objetivos son reducir el tiempo para poder crear un producto y el costo que lleva y algo muy importante que es reducir el impacto ambiental de lo que para nuestra cadena de suministros. Algo más que es importante considerar acá en Cargill es que nosotros tenemos fuentes de datos que tienen millones y billones de registros. Y como les había comentado al inicio, tenemos diferentes negocios y operamos en distintas regiones. Entonces,
son bases, usualmente terminan siendo bases de datos o sistemas separados. Como a modo de ejemplo, el año pasado teníamos 7 ingenieros de datos trabajando con 6 billones de datos nuevos cada mes. Este año ya tenemos, creo que más de 20, solo acá en Costa Rica, y bueno, tenemos ingenieros de datos en otras partes del mundo. Entonces, para dar una idea, digamos, del volumen de datos que podríamos generar cada mes. Otra consideración es que nuestras estructuras son complejas. Desgraciadamente para nosotros que trabajamos acá, ventas no es una única tabla que uno puede acceder y ya, sino que usualmente cada venta es un registro que se comparte en docenas de tablas. Además, como utilizamos distintos sistemas, depende de la región o del negocio, esta entidad de ventas es diferente de acuerdo al sistema donde viene, y así como ventas está en el resto. Y además, para algún caso simple, no solo se usa las ventas, sino que también se puede mezclar con datos de manufactura, planificación, distribución, almacenaje, transporte, etc. Algo importante acá es que también, como se trata de una organización muy grande, con muchos tipos de usuarios y muchos negocios, se le da una importancia a lo que es la gobernanza de datos y también a tener metadatos para todas las tablas que creamos. Creo que la charla que sigue va a haber un poco más de esto, entonces no hace falta que entremos acá. Y algo también importante es que, bueno, para el nivel de datos que tenemos, se decidió, digamos, trabajar en la nube desde hace un tiempo. Esto requiere que nosotros aprendamos a trabajar de forma eficiente con sistemas distribuidos y que comencemos a aprender a utilizar tecnologías no convencionales como Hadoop, Spark y Kafka, entre otras. Okay. Ahora Marco va a explicar nuestro caso de uso, que es manufactura inteligente en una de las plantas de Sudamérica. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Raúl, por la excelente explicación. Entonces, bueno, como Raúl mencionó, yo les voy a hablar de manufactura inteligente en Cargill y vamos a hablar de un caso de uso en Sudamérica, que fue donde yo trabajé. De hecho, cuando ingresé a Cargill, ese fue fue mi primer proyecto. Yo toda la experiencia que tengo en Cargill es en esto. Pero para poder ver el caso de uso, antes de poder, vamos, para poder entender mejor por qué es que el caso de uso se está dando, vamos a ver un poco más del contexto de manufactura inteligente. Manufactura inteligente en Cargill, bueno, manufactura inteligente de forma general no es algo que ocurre únicamente en Cargill, sino que es algo que empresas de manufactura a lo largo de todo el mundo lo están usando de forma general. Esto tiene que ver con incluir lo que se conoce como Advanced Analytics o analíticos avanzados al proceso de manufactura. Cada empresa tiene su forma de ver esto. Propiamente en Cargill, le llamamos manufactura inteligente como a la organización de esfuerzos que se están llevando a cabo en un área que se conoce como la convergencia entre IT y OT. Entonces, ¿qué es esto? IT OT es nosotros tradicionalmente, bueno, si somos los que somos informáticos, trabajamos en IT o con tecnologías de información que tengan que ver con aplicaciones, bases de datos. Entonces, eso es el área de IT. OT tiene que ver con tecnologías de operación. Eso tiene que ver más con la infraestructura tecnológica que se utiliza en una planta de manufactura. Entonces, manufactura inteligente en Cargill son los esfuerzos que se están dando entre estas dos áreas. Entonces, toda la tecnología que se está construyendo para tratar de brindar un beneficio a las plantas de manufactura. Entonces, propiamente en Cargill, la estrategia de manufactura inteligente se trata de alcanzar 3 resultados. Entonces, este proceso de transformación digital que está llevando a cabo en el área de manufactura, el objetivo no es tanto la tecnología, sino que la tecnología es un medio que estamos utilizando para alcanzar resultados. Entonces, los 3 resultados que tenemos acá es, número 1, queremos construir sitios inteligentes. Esto quiere decir, bueno, tiene que ver con habilitar la fábrica del futuro. Esto suena, no sé, uno se imagina muchas cosas con pensar en la fábrica del futuro, pero en Cargill tiene que ver con digitalizar los procesos de una planta y utilizar tecnología para mejorar la productividad de esa planta, mejorar el producto que la planta genere y minimizar los desperdicios. Ese ha sido un proceso constante en Cargill. No es que Smart Manufacturing está trayendo a Cargill las fábricas del futuro, sino que Cargill ha sabido a lo largo del tiempo leer el mercado, entender cuáles son las tecnologías
disruptivas del momento y apropiarlas para poder mejorar los procesos en una misma planta. Ahora este proceso continúa con manufactura inteligente y con las tecnologías de Advanced Analytics. El otro objetivo que tenemos es la red inteligente. Esto quiere decir, como Raúl mencionó, Cargill es una empresa enorme, es una de las empresas más grandes del mundo, y Cargill tiene plantas, como Raúl mencionó, digamos, operamos en muchos países y en muchos de esos países hay diferentes plantas y en algunos países hay inclusive más de una. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos las plantas de Pipasa, donde hay pollos. En Argentina, en Brasil tenemos plantas de procesamiento de soya. En Noruega hay plantas de salmón. Entonces, Red Inteligente lo que busca es construir una base tecnológica con la cual podamos conectar las plantas entre sí. Actualmente existen esfuerzos, pero no hay como una plataforma unificada a través de la cual yo pueda comunicar plantas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una planta de procesamiento de soya en Argentina, tengo una planta de procesamiento de soya en Brasil. Entonces, ¿cómo hago para que ellas se hablen, se comuniquen, para que ellas puedan compartir sus experiencias, hablar de sus patrones de diseño, compartir sus mejores prácticas? ¿Cómo construyo una base tecnológica que me permita hacer esto, alcanzar este objetivo? Y además, como parte de esta red es yo poder centralizar los datos de todas estas plantas, estos sitios, y poder construir, por ejemplo, una sala de control centralizada que me pueda aportar información a todas las distintas plantas. Aquí tal vez vale la pena aportar que una planta tiene por lo general una sala de control donde se encuentran los operadores de la planta que revisan los datos en tiempo real y toman decisiones para operar la planta. Entonces, ¿cómo hacemos como un concepto de sala centralizada que tenga visibilidad sobre todas las plantas y aporte conocimiento a todas? Y finalmente, como objetivo tenemos el tener la empresa inteligente. Esto es básicamente conectar a Cargill con el mundo interior. ¿Qué quiere decir esto? Que Cargill disponga a disponibilidad del mundo o del mundo exterior, por decirlo, Cargill, los datos que producimos que no sean privados, que puedan ser compartidos con los demás. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo detrás de esto? Digamos que Cargill en estas plantas tienen equipo que se encarga de monitorear algún proceso, pero nosotros no somos especialistas en esos equipos per se, somos especialistas en el proceso de manufactura. Entonces, ¿qué tal si hay un tercero, hay una empresa afuera que es especialista en esos equipos? Entonces, ¿cómo hago yo para recopilar datos sobre ese equipo, poder enviárselos a ese tercero y que él me pueda ofrecer algún servicio para yo mejorar mi proceso de manufactura? Entonces, las empresas de forma, digamos, tradicionalmente han sido como muy celosas con sus datos, tratan de mantenerlos en secreto casi, pero en este momento, digamos, Cargill está llevando a cabo todo un esfuerzo para ser una empresa, el concepto es data driven, pero es como impulsada por los datos. Entonces, parte de este cambio de paradigma incluye que también pongamos a disponibilidad los datos para tratar de alcanzar algún beneficio. Esos objetivos los vamos a alcanzar, o este proceso de transformación digital, esos objetivos los vamos a alcanzar con tecnología avanzada. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la tecnología para alcanzar esos objetivos? Primero que todo, vamos a apoyar las bases. Entonces, vamos a incluir las plantas actualmente tienen ya procesos, ya tienen proyectos tecnológicos para mejorar algún tipo de proceso. Entonces, Smart Manufacturing va a venir a ayudar a esos procesos, tratar de incluir más tecnología que permita mejorar el soporte continuo de las operaciones. Por ejemplo, que el hecho que la red se caiga, por ejemplo, en una planta no afecte la línea de distribución. ¿Cómo resolvemos ese tipo de problemas? ¿Cómo mejoramos la infraestructura? Y a cómo aportamos soluciones digitales que puedan resolver las problemáticas, que apoyen las bases y nos permitan seguir creciendo. Además de eso, vamos a construir las bases en manufactura inteligente, vamos a construir las bases tecnológicas que permitan establecer una plataforma digital común preparada para el futuro. Eso tiene que ver con el objetivo de red inteligente. Yo quiero construir, por ejemplo, de forma general, una base de datos, una estructura de datos que me permita compartir información entre las plantas y me permita adoptar tecnologías nuevas, que no sea tan difícil, no tengamos que comenzar de cero, sino que ya tengamos una base tecnológica que nos permita resolver de forma más eficiente problemas futuros. Y finalmente, que es la parte que más nos gusta a los ingenieros,
que es el de nuevas posibilidades, es introducir tecnologías que nos permitan ampliar las capacidades. En este caso, de introducir tecnologías asociadas a la Big Data para manipular datos masivos y esos datos puedan ser utilizados en las plantas y además tengamos procesos de aprendizaje automático, como dijo Raúl, que nos permitan realizar predicciones, que nos permitan maximizar la ganancia o el rendimiento de una planta. Entonces, de forma general, ese es el contexto de manufactura inteligente, pero ahora pensemos cómo se ve un caso de uso que se ejecuta en este esfuerzo. Nos podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, como yo mencioné, yo cuando comencé a trabajar en Cargill, comencé en el proyecto Manufactura Inteligente y propiamente comencé en una planta de soya que se encuentra en Argentina. Entonces, éramos un equipo, bueno, somos un equipo interdisciplinario de personas. El equipo está compuesto por diferentes expertise. Yo era el ingeniero de datos, había un científico de datos que se iba a encargar de las partes de análisis, habían desarrolladores, ingenieros de software que se encargaban de desarrollar aplicaciones que necesitáramos y también teníamos expertos en la planta, que ya son las personas que es parte de su día a día tratar con la línea de producción y nos puedan aportar información para nosotros también ejecutar de la mejor forma nuestras tareas. Entonces, en esta planta de soya, pensemos como en una línea, en la línea de producción de Ford, en la línea de ensamblaje de carros, donde nosotros tenemos una línea de producción. Entonces, en esa línea hay diferentes etapas. Entonces, cada etapa agrega algo para alcanzar un objetivo final. Esta planta recibe granos de soya y a partir de los granos de soya genera distintos productos. Genera harina de soya, genera aceite, genera biodiesel. Propiamente en nuestro caso de uso se va a llevar a cabo en la parte de harina de soya. Entonces podemos ir a la siguiente, Raúl. Gracias. Entonces, ¿cuál es el problema que queremos resolver en el ámbito de Smart Manufacturing para esta planta? Entonces, un poco más de contexto. Pensemos en la línea de producción. Aquí abajo tenemos los pasos del proceso. Entonces tenemos una planta, tenemos la planta de procesamiento de soya. Esa planta, esa línea de producción tiene diferentes equipos y cada uno de estos equipos le hace algo a los granos hasta que a partir de la soya tengamos la harina. Ahora, ¿cuál es el problema que queremos resolver? La calidad de la harina depende de la configuración del sistema. Y es eso porque, digamos, la calidad de la harina depende de la proteína que tenga la harina. Y la proteína que tenga la harina se ve afectada por la humedad que tenga la soya a lo largo de la línea de producción. Entonces, si yo tengo mucha humedad a lo largo de la línea de producción, mi harina final posiblemente va a tener una proteína menor y va a ser un producto de menor calidad. Si yo minimizo la humedad a lo largo de la línea de producción, voy a conseguir que la harina final tenga una mayor proteína, con eso va a ser un producto de mayor calidad y yo lo voy a poder vender a un mayor precio. Entonces, mejoro el producto final de la planta y eso básicamente de forma general es el problema que queremos resolver. Ahora, este problema tiene varias aristas porque propiamente tiene un elemento analítico que es es el que resuelve el científico de datos, que es yo voy a analizar los diferentes pasos del proceso para entender dónde estoy ganando y perdiendo humedad y luego en ese proceso entender cuáles son los componentes que yo puedo variar para minimizar esa ganancia de humedad. Entonces, ese proceso analítico yo lo voy a realizar con los datos que estos equipos me generan. Entonces, yo tengo mediciones en tiempo real de lo que los equipos están haciendo. Eso lo vamos a ver en la página siguiente. Pero el proceso del científico de datos en este caso, o luego puedes volver, sí. En ese caso, la parte del analista va a ser analizar, bueno, el científico va a analizar los datos. Yo como ingeniero de datos, yo tengo que poner a disposición del científico los datos. Entonces vamos a ver, lo que queda de la presentación, vamos a enfocarnos en el área de ingeniería de datos o el problema que nos tocaba resolver para poder resolver de forma general el caso de uso de minimizar la humedad de la harina. Entonces podemos ir a la siguiente, Robert. Entonces, volviendo ahora pensando únicamente en datos y en la línea de producción. Es el diagrama, yo traté de ejemplificar un poco el flujo de datos hasta el almacén de datos. Entonces pensemos recordemos en la diapositiva anterior donde teníamos diferentes máquinas. Entonces pensemos que en una de esas máquinas hay un ventilador.
y ese ventilador se encarga de lanzar aire sobre la harina de algún proceso. Ese aire se encarga de secar la harina. Entonces a mí me sirve que ese ventilador funcione de forma óptima y me sirve entender cuál es la potencia en la cual el ventilador está funcionando. Entonces, por ejemplo, dos mediciones que yo puedo hacer de en ese caso, pensemos de forma general como instrumento, el ventilador es instrumento, yo voy a tener miles de instrumentos en el proceso de producción. Entonces yo de ese ventilador voy a hacer mediciones de la potencia, el amperaje al cual el ventilador está funcionando y de las vibraciones que el ventilador tenga. Son dos, pensemos que son dos puntos que estoy midiendo. Ahora, yo tengo no son infinitos, pero podría decir que tengo miles, bueno, sí, dependiendo del tamaño de la planta, puedo tener miles de instrumentos los cuales quiero medir. Entonces, ya vamos dimensionando el problema de datos. Ahora, a lo largo del flujo, yo tengo los instrumentos. Eso es una simplificación, pero nos permite entender la dimensión del problema. Entonces, tengo los instrumentos que envían información a un PLC. El PLC, pensémoslo nada más como una computadora que recibe información de los instrumentos y a partir de esta información, él está programado para tomar algún tipo de acción. Entonces, él se encarga de controlar algunos flujos dentro de la planta. Entonces, tenemos los PLCs que reciben esos datos. Luego, el PLC le envía los datos el HMI es el Human, como la interfaz. El HMI, pensemos el HMI como la computadora central que está en la sala de operación. Entonces, en esa sala de operación, yo tengo los operadores que están controlando la planta y ellos están recibiendo información de los PLCs. Y finalmente tenemos, el concepto es importante para el proyecto, se conoce como el historiador de datos. El historiador de datos es simplemente un motor de base de datos que es especializado en almacenar datos temporales. Todos los datos que se generan en una línea de tiempo es un motor de datos que especializa en almacenar esos datos de forma eficiente. Es un ejemplo de esto, es como si la varianza de un dato a través del tiempo es menor a cierto rango, no voy a almacenar datos sino hasta que la varianza se incremente, por ejemplo, porque entonces tengo un cambio significativo. La información que está en el medio no me interesa, almaceno esos dos puntos, pero al final yo puedo después reconstruir lo que estaba pasando en esa línea de tiempo. Entonces, el historiador de datos es mi motor de datos, mi almacén de datos, mi base de datos para este tipo de información. Entonces, finalmente, aquí en el gráfico también trato de ejemplificar que esto, propiamente el problema que estamos llevando, digamos, el ejemplo que estoy dando es de una planta de soya en Argentina, pero pensemos que el objetivo de Smart Manufacturing no solamente resolver el problema por una planta, sino sentar las bases tecnológicas para que otras plantas puedan después venir a resolver el problema. Entonces, por ejemplo, la planta, digamos, yo comencé resolviendo el problema, digamos, atacando este problema, una planta de soya en Argentina, pero ahora pasé a resolverlo, pasamos a otra planta de soya también en Brasil y en esa planta tenemos un problema similar. Entonces ya tenemos infraestructura lista para poder resolver el problema. Entonces tenemos diferentes sitios y todos estos sitios se conectan a un historiador central. Entonces, como que todas las plantas se comunican en un data center a otro historiador de datos, que en este caso almacena la información de todos los diferentes sitios, todas las mediciones que tengan, y esto finalmente, de alguna forma, es procesado y es enviado a nuestro almacén de datos en la nube, que fue lo que Raúl mencionó anteriormente. Entonces, para pensar en la dimensión de los datos, los instrumentos al PLC envían más de 10.000 datos en menos de un segundo, los diferentes instrumentos. Entonces, eso pasa por una serie de máquinas y finalmente del historiador central al almacén de datos, nosotros estimamos que estábamos enviando alrededor de 40.000 registros por día. Entonces, eso es básicamente como la dimensión del problema para una planta. Bueno, también otra cosa importante que tiene sentido acotar acá y es que estas mediciones, digamos, estos son simplemente números de puntos. Digamos, el amperaje, digamos, si se mide en porcentaje, es un número entre 0 y 100. Entonces, yo simplemente tengo estas mediciones de 90, 45, 70, pero esto a mí realmente no me sirve para análisis. Yo ocupo agarrar este dato y enriquecerlo con contexto para que cuando sea analizado en repositorio central, yo tenga suficiente información para poder producir inferencia, digamos, producir un análisis. Yo no es el objetivo de esto que yo después en el almacén de datos tenga que hacer un montón de uniones entre tablas para poder generar los datos que voy a analizar, sino que ya los datos estén listos. Entonces, parte del problema es
agregar la información necesaria para que se pueda realizar análisis, luego diseñar un proceso que permita que estas mediciones se puedan leer, analizar también en tiempo real. Porque el problema de la humedad de soya se termina resolviendo, bueno, parte de la forma en la que resolvió es con un modelo de aprendizaje automático y este modelo hace lecturas en tiempo real. Entonces yo ocupo que casi que en menos de 5 minutos de que el dato se produce esté listo en mi almacén de datos. Entonces podemos ir a la siguiente, Raúl. Entonces, de forma general, para darnos una idea de la dimensión de este problema de Big Data, entonces, como mencionamos antes, para un solo sitio, estoy hablando de que va a tener aproximadamente 40,000 registros estandarizados. Estandarizados porque ya les agregué la información del contexto que necesito para realizar análisis. Entonces, 40,000 registros por día. Pero si escalamos esto, como hablamos, estamos hablando de un sitio, pero Cargill tiene presencia en más de 70 países y en algunos países tiene más de 2 plantas. Entonces, nada más para 10 plantas, estamos hablando que en el almacén de datos se van a generar 400,000 registros por día y los registros son en tiempo real. Bueno, en tiempo real, pero nosotros los agregamos a 15 minutos. Entonces, cada 15 minutos tengo actualizaciones de todos esos sensores, esos ventiladores. Cada 15 minutos estoy sabiendo qué es lo que pasa. Y ahora, como esto también resuelve problemas de aprendizaje automático, en el aprendizaje automático yo ocupo datos históricos para poder realizar inferencia del futuro. Entonces, para poder realizar ese entrenamiento de los modelos, pensamos en hacer un rellenado, un backfill, como le llamamos, de 2 años de datos. 2 años, bueno, sí, vamos a recargar 2 años de datos. Entonces, de hoy, 2 años al pasado, quiero traerme todo y eso termina siendo aproximadamente 290 millones de eventos que tengo que almacenar de forma eficiente en el almacén de datos. Entonces, estos son solamente 10 datos. Habían proyecciones que inclusive llegan a los miles de millones de registros cuando contabilizamos más plantas. Podemos ir a la siguiente, Raúl. Entonces, ahora, y no se preocupen por ese diagrama porque es bastante complejo, pero nada más quería dejar la idea porque esta es uno de los diagramas de la arquitectura final que resolvió este problema. Pero no vamos a ver específicamente cada uno de los componentes, sino nada más entender de todos los elementos involucrados en resolver este problema y toda la complejidad que trae resolver este problema. Y también, cabe mencionar que este es un problema que no se resuelve por una sola persona, sino que es un equipo de ingenieros que están pensando conocen diferentes áreas del proceso y cada uno se encarga de resolver. Pensamos en que estas cajas, cada una es un componente que tal vez sea que tengamos que configurar o tal vez tengamos que desarrollar desde cero. Entonces tenemos diferentes equipos, cada uno se encargó de atacar uno de los problemas y al final pudimos resolver esto. Pero en la siguiente tenemos una versión simplificada de qué fue lo que hicimos finalmente. Vamos a ir a la siguiente, Raúl. Entonces, ¿qué es lo que esa arquitectura, ese diagrama complejo de arriba, qué es lo que quería hacer básicamente? Entonces, ¿cuáles eran los problemas y cómo los resolvimos? Teníamos que ingerir datos, hacer la ingestión, los datos de operación, teníamos datos también de otros almacenes de datos, teníamos que hacer ingesta de datos de ERPs, como SAP, datos transaccionales que se generan en las plantas, y además de eso, datos de calidad, porque en la planta de producción, tenemos la línea de producción, medimos los sensores, pero además hay laboratorios químicos que se encargan de hacer mediciones en el tiempo de la soya conforme va la línea de producción para determinar cuál es la humedad, cuál es la fibra, cuál es la proteína, cuál es el aceite que tiene en ese momento. Entonces, esa información también es relevante para el modelo que finalmente va a resolver el problema. Entonces, teníamos que desarrollar todos los componentes para poder hacer la ingestión de estos datos. Luego, una vez que desarrollamos la ingestión, teníamos que alinear los datos al contexto. Esto es básicamente, como nosotros tenemos las mediciones que se le hace a los equipos, eso es un número, pero ese número por sí solo no dice nada. Entonces nosotros desarrollamos como un esquema de base de datos, una serie de tablas. Entonces tenemos que alinear estos datos para que puedan ser insertados luego en ese esquema de tablas. Y cada uno de estos registros pasó a, digamos, en vez de ser simplemente mediciones, los llamamos de forma general eventos. Entonces, los diferentes eventos, el evento va a ser como la clase que tiene los diferentes atributos que al final van a ser insertados en la base de datos. Entonces, tenemos una siguiente etapa de transformación donde llenamos
alineamos con el esquema final donde van a terminar los datos. En la siguiente etapa tenemos una etapa de enriquecimiento de datos, que es agregamos contexto adicional, en qué ubicación se generó ese dato, cuál fue la planta, en qué momento se generó, qué tipo de producto se estaba haciendo, cuál es la zona horaria, cuál es el GMT. Y además de eso hacemos agrupaciones de datos, porque para el proceso analítico no tiene tanto sentido hacer, hacer análisis sobre datos, miles de datos en un segundo, sino que hicimos ventanas de 15 minutos y en esos 15 minutos hacemos agrupaciones, generamos promedios sobre esos 15 minutos, desviaciones estándar, toda la información agregada que necesitemos y eso termina, eso va a ser lo que termine llegando a nuestro almacén de datos. Entonces, una vez que tenemos ese registro del evento, la clase lista, con la lectura de la planta y la información del contexto adicional, hacemos una publicación, como que mencionamos antes, esos datos tienen que ser en tiempo real, entonces ocupamos a nivel de servicio, hay algún tipo de aplicaciones que se llaman sistemas de mensajería, eso es como decir, un software que se encarga de hacer lectura de datos en tiempo real, los lee y luego los pone a disponibilidad para que alguien más, bueno, si imaginemos que esta es la cola, entonces la cola del sistema de mensajería, ahí le llegan los datos y luego otro sistema viene y los lee. Entonces nosotros utilizamos una tecnología que se llama Kafka, para tal vez, si alguien la conoce, para darle un poquito más de contexto tecnológico. La parte del enriquecimiento se hizo en aplicaciones en Python. Hacemos publicaciones en una cola de mensajería que se llama Kafka. Y luego Kafka es un sistema distribuido que trabaja sobre nuestro clúster en la nube. Y luego tenemos una aplicación en Spark que hace la lectura, aprovecha nuevamente computación distribuida y finalmente escribe en el almacén de datos, en un conjunto de tablas. Entonces, una vez que los datos están en el almacén de datos, ya aquí tenemos datos de todas las plantas con contexto en tiempo real y ya esos datos van a ser leídos por las diferentes aplicaciones. Entonces, por nuestro equipo, por el científico de datos, él va a hacer una consulta a esa tabla. Con esa consulta genera una tabla de datos históricos y luego genera un análisis sobre esa tabla. Y finalmente genera su modelo. El modelo hace la predicción de la configuración ideal de la planta y al final minimizamos la humedad y resolvemos el problema de forma general. Entonces podemos ir al siguiente, Raúl. Entonces finalmente, ya para ir cerrando, este es una pantalla de la aplicación que terminamos publicando para el problema de soya. Entonces, en este caso, la aplicación lo que hace es que en tiempo real le dice cuál es la temperatura a la cual se encuentra, porque la línea de producción tiene diferentes componentes. Entonces nosotros, no sé, bueno, le llamamos subprocesos. Entonces es un proceso largo, cada uno está dividido en subprocesos. Entonces nos concentramos en el análisis, detectamos que un subproceso era el principal responsable de agregar humedad. Entonces nos enfocamos en resolver ese subproceso. Y lo más importante en este caso era la temperatura de la semilla conforme iba pasando por su proceso. Entonces, el objetivo era mantener la semilla en una temperatura específica para que la humedad, minimizar la humedad en los siguientes procesos. Entonces, la aplicación básicamente lo que hace es que le dice al operador cuál es la temperatura actual del grano y cuál es la temperatura objetivo si yo quiero minimizar la humedad. Entonces, al operador poder visualizar esto, esta es una pantalla que, por cierto, está en la sala de operación. Entonces, al operador visualizar esto, él dice, ok, la temperatura está muy baja, muy alta, tengo que ir a cambiar tengo que ir a abrir una válvula, tengo que cerrar algún piso, tengo que apagar un ventilador. Entonces, el objetivo es que él tenga la información en tiempo real para poder tomar una acción, para poder modificar el proceso y con modificar el proceso, minimizar finalmente la humedad de la soya y con esto resolver este caso de uso específico. Entonces, este es un ejemplo de un caso de uso, pero en el proyecto tenemos miles de casos de usos y bueno, tenemos mucho trabajo y los invito a que nos acompañen en Cargill a ayudarnos a resolver este tipo de problemas. Eso es todo lo que tengo de mi lado. Muchísimas gracias, don Marco. Muchísimas gracias, don Raúl, por la excelente exposición. Tenemos dos preguntas por acá. José Pablo Dávila nos pregunta, ¿se puede usar bases de datos no SGL? En bases de datos no SQL, supongo. Sí, Ah. digamos, depende mucho de
del tipo de datos, el problema que estamos resolviendo. A veces es más eficiente utilizar, digamos, las bases de datos convencionales que conocemos con SQL, o a veces se utilizan, digamos, las no SQL, por ejemplo, MongoDB y todo. Acá en Cargill tenemos de las dos, digamos, para algunos casos de uso tenemos un modelo más tradicional, un modelo relacional, y para algunos otros tenemos, como también trabajamos mucho con datos no estructurados, archivos y todo, algunos vienen con tecnologías no SQL. Perfecto, muchísimas gracias. Otra consulta que tenemos por acá, Carlos Fonseca nos pregunta, ¿un analista de datos emite criterios sobre qué hardware o software se debe tener para lograr capturar la información? No, usualmente el analista de datos, que puede ser, digamos, hay muchas definiciones, digamos, de analista de datos, pero acá, digamos, la que creemos es como lo más cercano a lo que es un científico de datos. Usualmente ellos ven más la parte de negocio o la parte estadística. Lo que es ya, digamos, hardware o cómo se les brindan esos datos, usualmente es un rol que toma más un ingeniero de datos. Y en nuestro caso tenemos roles aún más especializados que le llamamos como ingenieros de plataforma o gente que está especializada en la plataforma, por ejemplo, Hadoop o en alguna otra, que son los que toman ese tipo de decisiones. Pero eso creo que también depende un poco del tamaño de la empresa y de los roles de que hay. Perfecto. Muchísimas gracias por las respuestas. Vamos a revisar si tenemos aquí alguna otra pregunta. Creo que no. Estamos ya por la hora del cierre. Marco, nuevamente muchísimas gracias y a los participantes. Rafa, adelante. perdón, Sí. hay otra pregunta por ahí. Perdón. Es la última ya, de hecho. Sí, gracias. Jürgen nos consulta, ¿son diferentes los analistas de datos de los científicos de datos? Sí, no, como que estaba tratando de decir en la respuesta anterior, depende mucho, digamos, a lo que la gente se refiere como analista de datos. Es otro de los roles que a veces se especializa. Usualmente creo yo que cuando se habla de científico de datos se habla más de alguien que trabaja más con los modelos estadísticos, por ejemplo, si se quiere usar, no sé, K-medias para hacer clustering, o si se quiere hacer un tipo de regresión, usar un modelo de Logit para lo que es un pronóstico, por ejemplo. El analista de datos en otros casos también es como más cercano a lo que es un analista de negocios, alguien que sabe un poco más del negocio y decir, ok, el problema que queremos resolver es agrupar nuestros clientes o agrupar nuestros productos y trabaja, digamos, con otros perfiles para resolver ese problema. Esos roles no son tan simples de definir y yo he visto, digamos, en diferentes empresas, diferentes formas, digamos, de llamarle a cada uno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí ya no tenemos más consultas. Solo vamos a abrir por acá. No, en efecto no. Don Marco, Raúl, gracias por la excelente presentación. Por mucho es un ámbito y un área de desarrollo que tiene demasiado futuro. Gracias a los que asistieron a la charla. La damos por finalizada. Y nuevamente muchísimas nada más gracias, para agradecer por el espacio que nos dieron y por las preguntas. Y ahí veo que preguntan dónde envía el currículum. Se nos olvidó poner en el link o nuestros correos, pero pueden contactarnos. En el chat, ¿te gusta? Sí, ok, lo voy a poner en el chat y voy a poner mi correo personal y me pueden contactar por ahí. Perfecto, vamos a dar un par de minutos para que lo